Muy buenas noches. Culminó la liquidación de Interbolsa Holding y de la comisionista de bolsa Interbolsa. Nuestro invitado es el doctor Francisco Reyes, superintendente de sociedades. Hace unos años, en la superintendencia informó que el inventario disponible para pagarle a los afectados por la catástrofe de Interbolsa ascendía a cerca de 150.000 millones de pesos. Pero no se pudo recuperar sino cerca de 60.000 millones. Y como manda la ley, estos dineros irán con prioridad a reparar a los inversionistas. Los afectados tendrán derecho sobre una fiducia en la cual está todo lo recuperado. La gran queja de los afectados es que los líderes de Interbolsa no han sido ni van a ser responsabilizados patrimonialmente. En consecuencia, no van a reparar las víctimas de los hechos. Según las víctimas, todo va a quedar en la impunidad. Doctor Reyes. Yamil, hay que entender que el proceso es de una gran complejidad. Aquí no estamos hablando solamente de una compañía, esto es un conglomerado inmenso, gigantesco, en el cual hay 4 cabezas principales. La primera, que se llama Interbolsa S.A., que es la sociedad matriz, cuya liquidación ha adelantado la Superintendencia de Sociedades, creo yo, con una gran diligencia durante estas 2 últimas administraciones y con un liquidador que hizo un trabajo extraordinario para mi gusto. La segunda es una sociedad comisionista de bolsa que fue liquidada por orden de la Superintendencia Financiera y que Fogafín terminó completamente, es decir, extinguió definitivamente hace un par de semanas. La tercera es una sociedad administradora de inversiones y la última, que es tal vez la más visible, la más conocida, es lo que la opinión pública conoce como el Fondo Premium, que es un conglomerado de unas 52 entidades entre personas naturales y jurídicas, en donde están las principales víctimas, los principales ahorradores de este descalabro. Esa compañía está en proceso de liquidación todavía y nosotros esperamos que en el curso de los próximos meses, seguramente 6, 8 meses, hayamos culminado definitivamente el proceso de liquidación de Premium. Acá estamos hablando de la holding, es decir, de la matriz del grupo empresarial, y la importancia de este anuncio que estamos haciendo es que logramos recuperar la mayoría de las platas de los inversionistas que fueron los que compraron los bonos en Luxemburgo, que fue la operación en mercado bursátil más importante que realizó esta compañía. También logramos recuperar el 85% del valor de las acreencias laborales, que también me parece que es una cifra muy significativa. Ya en estándares internacionales, 65% de recuperación en un proceso de esta magnitud, de esta naturaleza, es muy notorio. Uno mira estadísticas comparadas, por ejemplo, en el caso de Bernard Madoff, allí se recuperó el 59%, en el caso de Parmalat se recuperó el 15% apenas, en el caso de Lehman Brothers llegaron más o menos al 16%, de manera que nosotros realmente nos sentimos satisfechos porque a pesar de que aquí hay pérdidas y es desde luego un descalabro muy notorio, no hay que minimizar la importancia y la gravedad de un proceso de esta dimensión, de esta magnitud, pero el resultado final creo que muestra un proceso muy bien llevado. Cuando usted me habla, doctor Reyes, de las víctimas de Interbolsa, ¿se refiere exclusivamente a quienes adquirieron los bonos de Luxemburgo? Aquí nos estamos refiriendo únicamente a quienes suscribieron los títulos en Luxemburgo, que es la verdadera operación bursátil que realizó Interbolsa. Únicamente. Pero entonces, la superintendencia logró ya establecer plenamente la relación entre Interbolsa y Premium. Por supuesto, y aquí hay un entramado complejísimo de compañías donde hay cuentas cruzadas y desde luego uno de los problemas principales que tuvo este proceso liquidatorio fue establecer qué cuentas eran relacionadas o existían dentro del grupo, porque muchas de ellas se perdieron, cerca de 100.000 millones de pesos de cuentas cruzadas que existían, que eran cuentas por cobrar a favor de Interbolsa S.A., no pudieron recuperarse porque eran de las mismas compañías. Y en esa medida nosotros creemos que
Premium es el gran escenario en el cual se está logrando una recuperación muy significativa. De hecho, Yamid, durante los últimos 2 años se han efectuado ya 4 repartos en dinero efectivo por más de 50.000 millones de pesos, y en la medida en que vamos avanzando en el proceso se siguen obteniendo recursos. Hoy se cuenta con activos importantísimos, como por ejemplo los derivados de la venta de la cadena de pizzerías Archis, que fue comprada por un grupo mexicano muy serio que se llama Alsea. Este grupo pagó 51.000 millones de pesos, de los cuales hay 18.000 en una fiducia, y el saldo está ya a disposición de la compañía, de manera que en la medida en que vayamos avanzando vamos a seguir repartiéndole a las víctimas de esta situación. Pero estos 51.000 millones de Archis van a ser repartidos entre los que suscribieron bonos en Luxemburgo. No. En Luxemburgo se circunscribe exclusivamente a Interbolsa S.A. Exacto. Esa emisión fue inicialmente de 90.000 millones de pesos y el liquidador logró recuperar más de 58.000 millones. Entonces, Archis es para los ahorradores de Premium. Archis va para los ahorradores de Premium, exactamente. ¿Y cuándo se les informará? Son más los que ahorraron en Premium que en Interbolsa, ¿no? Sí, hay más de 1.000 personas en el caso de Premium, mientras que aquí en el caso de Interbolsa tenemos 328 suscriptores de bonos. Ahora, doctor Reyes, ¿qué bienes encontró la superintendencia? Aquí nosotros tenemos una relación que es muy interesante porque se encontraron títulos de renta fija, por ejemplo, unos bonos de Metrolínea, se encontraron depósitos judiciales que son recursos líquidos, es dinero efectivo realmente por cerca de 10.000 millones de pesos. ¿De Interbolsa? De Interbolsa. Hay acciones de Coltejer, hay acciones de Fabricato, hay unos portafolios de inversión por participaciones en entidades fiduciarias, como por ejemplo EasyFly, hay un porcentaje de acciones muy grande. Esta es una compañía que ha venido ganando valorización, y además yo agregaría lo siguiente: ese es un patrimonio que está en este momento entregado a una fiducia que viene administrando la Fiduciaria Popular. En la medida en que los valores de esos bienes aumenten en el mercado, y nosotros tenemos la esperanza de que así sea, pues este monto de recuperación tiende a aumentar más que a disminuir. Pero es posible, doctor Reyes, que dentro de la investigación que adelanta la superintendencia se obtengan más activos más adelante. El proceso en la superintendencia en este momento está oficialmente cerrado. La compañía fue extinguida, el liquidador quedó relevado de sus funciones, se le aprobó la cuenta final de la liquidación, pero se le ordenó mantener la contabilidad de la compañía y todos los documentos, los soportes, durante un espacio de 5 años. Porque si llegaran a aparecer activos posteriormente, o si en un proceso paralelo o adicional se lograra recuperar más bienes, pues esos bienes naturalmente se incorporarían al patrimonio autónomo con el propósito de destinarlo a las personas afectadas en esta situación. Es decir, la fiducia tendrá un patrimonio autónomo para incluir ahí los bienes que puedan aparecer en desarrollo de los próximos 5 años. Así es, Yamid. En efecto, esta fiducia ya tiene los bienes, y de hecho la fiducia ha venido avanzando muy rápidamente. Ya tenemos cerca del 74% de los suscriptores de bonos afiliados a la fiducia, o sea, ya presentaron su documentación para volverse clientes de la fiduciaria y tener derechos fiduciarios allí. Nos falta el 26%, pero la fiduciaria ya nos ha anunciado, de hecho, que en mayo se realizará ya la asamblea de tenedores de bonos, de manera que ellos podrán definir libremente qué destino se le va a dar a ese patrimonio, si lo van a liquidar, si lo van a mantener por un tiempo mayor esperando a que se recupere, o si van a vender los suscriptores sus derechos fiduciarios, porque naturalmente cuando uno forma parte de una fiducia, pues tiene ya un activo, y ese activo, aunque es intangible, es negociable, y el que tenga ese porcentaje de derechos fiduciarios lo puede ceder a un tercero y convertirlo en dinero efectivo. ¿La asamblea de mayo es únicamente de los suscriptores de bonos? Solamente para los suscriptores de bonos del TEC de Luxemburgo. Y ahí deben decidir entre qué y qué. ¿Qué deben decidir? Ellos van a decidir si lo que quieren es que se vendan esas acciones y ese portafolio. La decisión más lógica parecería más razonable, más rápida, o que se espere un poco, o que se hagan grupos, por ejemplo, coaliciones, y algunos vendan a otros. Es decir, ellos tienen una autonomía plena, porque ese es un derecho de propiedad que ellos van a tener sobre sus activos. No, ni más faltaba pedirle a usted cuál sería su recomendación para las alternativas que tendrá la Asamblea. Pero ¿qué sería lo más sano?
Pues uno lo que piensa en un proceso de esta naturaleza es que las personas afectadas quieren tener su plata. Entonces, estos son fideicomisos realmente de pago. Y lo que hacen estas fiducias es normalmente conseguir los postores para la venta de los bienes y entregar dinero efectivo en lugar de hacer repartos en especie, porque el reparto en especie es una cosa engorrosa y a las personas que suscribieron estos papeles lo que les interesa es tener dinero efectivo. De hecho, la superintendencia ha preferido esa solución y por eso cada vez que hemos tenido dinero efectivo en los otros procesos que se vienen adelantando, el liquidador ha decidido repartirlos inmediatamente como se da. Bueno, pero repartir es decir, de cada 100 pesos 60, más o menos. Bueno, con las cifras que tenemos hoy sí, ese es el porcentaje de recuperación, el 60%. ¿70? Sí, el 70%. Lo otro se perdió. Hasta ahora no se ha recuperado. Pero 70, pues para el desastre que hubo. Yo diría, insisto, que este 65%, que es lo que hemos estimado hasta ahora, es una buena cifra si se compara con estándares internacionales y con las dificultades inherentes a este proceso. Porque dicho sea de paso, Yamid, aquí hubo una dificultad muy grande que fue la necesidad de coordinar el proceso de liquidación de Interbolsa S.A. con una compañía filial de Interbolsa domiciliada en el Principado de Luxemburgo. Incluso la Cancillería, la misma canciller nos prestó un auxilio muy importante para que el embajador de Colombia en los Países Bajos se desplazara a Luxemburgo para hablar con las autoridades de manera que pudiéramos coordinar los procesos. Porque mientras la Corte de Luxemburgo no nos autorizara la operación de transferencia a la fiducia, no podíamos cerrar el proceso. Eso fue lo que nos demoró en los últimos 6 meses. Pero gracias a estas gestiones diplomáticas, al trabajo del liquidador, que tenía también un auxiliar allí, logramos evidentemente que se pudiera hacer la transferencia de los activos a la fiducia y que los afectados puedan recuperar una parte muy sustancial del activo. Y doctor Rinques, ¿qué decirle a los abogados de los damnificados de Interbolsa sobre la queja de que la superintendencia o la ley no ha autorizado la utilización de los bienes patrimoniales de los propietarios de Interbolsa? ¿No autoriza la utilización de los bienes de Interbolsa? Pues sí, para dárselos a los damnificados por la operación. Yo creo que es todo lo contrario, lo que ha hecho la superintendencia. No, el patrimonio personal. Ah, el patrimonio personal de los accionistas de la compañía. Sí, señor. El patrimonio personal. Pues es que la ley establece una gran cantidad de acciones. A uno lo que le sorprende a veces es que los afectados no las ejerzan, pero naturalmente hay acciones ante la justicia penal, hay acciones civiles, hay acciones de desestimación de la personalidad jurídica y uno eventualmente podría, y esas acciones hay que mirar si los términos de caducidad están vigentes o no, pero normalmente uno puede intentar, cuando se produce una quiebra de una compañía, acciones frente a los que controlaban la sociedad. Es decir, pero los propietarios de Interbolsa tienen la obligación, o la tendrían, de responder con sus bienes personales, patrimoniales, por el lado de ACLE. La ley vigente en Colombia, que es la ley 1116 del año 2006, prevé una acción específica que los abogados la llamamos la acción de desestimación de la personalidad jurídica. Y es que cuando la crisis de una compañía se haya originado en las actuaciones de los controlantes pueden ser llamados a responder siempre y cuando se le pida al juez correspondiente. Ahora, en el caso de Interbolsa hay un problema de jurisdicción porque la superintendencia no tenía jurisdicción sobre Interbolsa en el momento en que se produjeron los hechos. Era una compañía que estaba cotizada en el mercado bursátil. Entonces la acción se volvería una acción judicial. ¿Y qué decirle, doctor Reyes, a los ahorradores de premium? A los ahorradores de premium hay que decirles que la superintendencia y el liquidador Rebollo vienen trabajando en una forma muy intensa en recuperar al máximo los activos. De hecho, estamos incluso cooperando con autoridades extranjeras. Por ejemplo, estamos tratando de repatriar de Curazao más de $6 millones que están allí parqueados, por llamarlo de alguna forma. Como ya lo hemos visto, pues hay una gran cantidad de activos que se han recuperado, que se están vendiendo y con el producto de la venta de esos bienes se están haciendo reembolsos. O sea, yo creo que a las víctimas de Premium les podríamos mandar un mensaje favorable y es que se está recuperando una parte importante de las cifras que habían invertido y creemos que la labor de la superintendencia va a conducir a que ellos puedan recuperar. No ser el 100%, pero sí
Es muy aventurado y demasiado arriesgado y no sería responsable comprometerse uno a una cifra de esa naturaleza, pero lo que sí podríamos decir es que hay una actividad muy intensa, muy profesional, supremamente bien diseñada estratégicamente para recuperar el mayor monto de activos posible de manera que ellos puedan tener una satisfacción adecuada de sus créditos. Ahora, sobre este tema, doctor Reyes, para quienes no somos expertos en el asunto, ¿qué significa que la superintendencia haya resuelto liquidar finalmente Interbolsa Holding, Interbolsa en la bolsa? Bueno, esta es una sociedad que no es viable, porque obviamente cuando uno, el primer intento que hace la superintendencia normalmente con una compañía es tratar de reorganizarla y recuperarla. Y de hecho los demás grandes casos que tenemos en la superintendencia, que se pueden mencionar públicamente, el caso de Conalvías, el caso de CDO, los casos de compañías petroleras que están en situación crítica, la superintendencia hace todos los esfuerzos para tratar de que salgan adelante. Cuando se establece que la compañía no es viable, que la crisis es de tal magnitud que no hay ninguna medida adicional, procede el proceso liquidatorio. Liquidación, eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que ocurrió, exactamente porque estas compañías comenzaron en reorganización y pasaron a liquidación. Ahora, doctor Francisco, en estos minutos finales de la entrevista, permítame hacerle algunas preguntas de carácter didáctico, fundamentalmente sobre los papeles de Panamá. En un momento. A ver, señor superintendente, ¿cómo es la historia de los papeles de Panamá? Bueno, esas son historias de filtración de información que son cada vez más frecuentes. Hay personas especializadas en acceder a bases de datos, en hacer lo que se llama hacking de información digital y logran obtener pues una cantidad de registros que son privados realmente, que son inicialmente confidenciales, sobre información financiera de personas que han invertido en unos casos legítimamente, en otros casos ilegítimamente, en unos casos en operaciones de lavado de activos, en otros casos en operaciones completamente legales y permitidas por la ley. Y lo que hay aquí pues es una filtración de una información, como ocurrió también recientemente con este banco en Suiza, en el cual también se obtuvo una lista bien significativa, bien nutrida de personas. Esta filtración permitió establecer que más de 1.800 sociedades colombianas están registradas en Panamá. ¿Es más o menos cierta la cifra? No, yo esa cifra sí no la conozco realmente, pero lo que sí sé es que hay mucha inversión extranjera que llega a Colombia a través de compañías panameñas. Y mucha de esa inversión extranjera está registrada ante el Banco de la República y hay unas transferencias que están autorizadas. Habrá otras, supongo, que no se han revelado y pues en eso otras autoridades, como son específicamente la DIAN, por ejemplo, la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Hacienda, entre otras, tendrán la capacidad de hacer una investigación seguramente completa sobre el particular y definir qué hay allí. A ver, doctor Reyes, ¿qué es legal y qué es ilegal para tener una sociedad en Panamá? Pues es legal tener inversión extranjera. Los colombianos, desde que se suprimió el control de cambios que existió hasta los años 60 realmente, en Colombia el cambio era totalmente controlado por el Estado y no era posible tener inversiones en el exterior, salvo unas excepciones muy específicas. Pero posteriormente esto se liberó en los años 90 y consecuentemente un colombiano, sea una persona natural o jurídica, tiene la capacidad y tiene el derecho de tener inversiones de capital en el exterior, bien sea en cuentas corrientes, en compañías, en bienes de capital, en bienes inmuebles. Eso no está prohibido. Obviamente hay unas implicaciones tributarias, que es lo que yo diría que es el tema principal. Esas inversiones pues naturalmente forman parte del patrimonio de las distintas personas. Es decir, no es ilegal tener una sociedad en Panamá. Lo que es ilegal es no pagar impuestos. Exactamente, pero es posible que el individuo tenga un régimen especial y no podría uno saber exactamente cuál. Hay que mirar cada caso en particular. Ahora, doctor Reyes, ¿para qué, en general, genéricamente, para qué se crean sociedades en Panamá?
Bueno, hay motivos legítimos, motivos de inversión, y de hecho grandes compañías internacionales y grandes compañías colombianas tienen inversiones en lo que se llama sociedades offshore para efectuar operaciones que tienen algún impacto tributario específicamente, o simplemente porque quieren tener un control desde una jurisdicción diferente. Es decir, hay una serie de motivos. Algunas motivaciones podrían llegar a ser ilícitas. Por ejemplo, hay operaciones de lavado de activos también, seguramente, y esas operaciones se pueden canalizar también a través de esas compañías. Cuando usted dice, doctor Reyes, en lavado de activos, en general la gente entiende que el lavado de activos es narcotráfico, y no hay tal. Es narcotráfico, pero también puede ser, por ejemplo, dineros obtenidos ilícitamente por un soborno, por ejemplo, por actividades de corrupción. Todo esto también se considera lavado de activos. ¿Qué le pasa a un colombiano si le descubren una sociedad en Panamá no declarada? Pues es que es probable que la DIAN, y eso no quisiera meterme pues en terrenos que no me corresponden a mí realmente, pero pues obviamente estará sujeto a una investigación y allá tendrá que dar las explicaciones, y la DIAN es la autoridad competente para definir ese tema. Pero entonces, la Superintendencia de Sociedades de Colombia no tiene ninguna injerencia ni control sobre sociedades que se crean en otros países. La Superintendencia de Sociedades tiene una facultad muy importante, que es el control de inversión y deuda externa, pero a partir de la información que le suministra el Banco de la República. El Banco de la República reporta periódicamente inversión que no ha sido registrada, y la Superintendencia lo investiga y, si es del caso, impone sanciones. En el caso de los papeles de Panamá, ¿la Superintendencia está adelantando alguna investigación o la ha pedido? No, hasta ahora no, nosotros no hemos interferido en ese tema. Insisto, creemos que ese no es un tema de competencia ni del resorte de la Superintendencia, es más un tema del Banco de la República, de la Dirección de Información y Análisis Financiero, y obviamente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿En qué tema está trabajando ahora la Superintendencia, culminado ya el caso de Interbolsa para siempre? Estamos trabajando en una gran cantidad de frentes. Entre otros tenemos uno nuevo, que es el soborno internacional. El Colombia ha asumido un compromiso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para administrar una jurisdicción que va a sancionar a aquellas compañías colombianas que operen en el exterior y paguen sobornos a funcionarios del exterior. Este es un trabajo que se hizo conjuntamente con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, del Ministerio de Justicia, y logramos que la OECD considerara que los estándares colombianos cumplen con las pautas que ha fijado la OCDE sobre esta materia. Pero, la Superintendencia va a administrar esta jurisdicción. Pero hay sobornos en Colombia. No, hasta ahora no los hemos determinado, porque hasta ahora comenzaron las facultades, pero lo que sí es cierto es que una compañía colombiana puede operar en el territorio extranjero, y si lo hace indebidamente queda sujeta a estas disposiciones previstas en la nueva ley. La pregunta final, doctor Iris, es esta. El gobierno le pidió hace unas semanas al Consejo de Estado un concepto sobre si el Estado puede en Colombia contratar con una empresa multinacional que haya sido sancionada, penalizada en el exterior por prácticas indebidas. El Consejo de Estado dijo que no, concepto que no obliga, que no es vinculante. ¿Usted qué cree que se debería hacer con ese concepto? ¿Debería el gobierno aprovecharlo y no contratar con empresas que han sido sancionadas en el exterior? Bueno, la Superintendencia no tiene realmente competencia en ese tema. Nosotros tenemos competencia sobre compañías colombianas que sean sancionadas en el exterior o que incurran en actuaciones ilegales en el exterior. Pero es claro que el gobierno tendrá que analizar el tema con mucho detalle y tomar una determinación sobre el particular, porque está muy reciente y sería un poco prematuro dar un criterio con todo final. Le pregunté cuál es su opinión personal sobre ese tema. ¿Usted cree que en Colombia no deberían contratarse empresas que han sido penalizadas por prácticas indebidas en el exterior? No, es que yo aquí actúo como superintendente y no como persona natural, entonces prefiero no comprometerme con una opinión, porque yo soy un funcionario del gobierno, y el gobierno es el que tiene que analizar este caso en un detalle completo para definir qué se decide. Pero sí es claro lo que usted acaba de decir, que me parece totalmente cierto y razonable, y es que los conceptos del Consejo de Estado que el gobierno le pide no son vinculantes. Sí. Pues un consejo que esta entidad jurisdiccional le da al gobierno. ¿Usted no tiene opinión? Yo no tengo jurisdicción ni competencia, como decimos los abogados. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Esa es la pregunta para ustedes. ¿Ustedes sí creen, están de acuerdo, en que Colombia siga contratando servicios de compañías multinacionales
que han sido penalizadas en el exterior por prácticas indebidas? ¿Debe hacerlo o no debe hacerlo? ¿Sí o no? No. Resultados al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.